Ahí estamos. Bueno, cuando empezamos nosotros vimos que estamos con un enfoque haciendo la huerta, que es el agroecológico, o sea, cultivo de tipo orgánico, sin aplicar ningún agroquímico, cuidando nuestra salud, respetando el ambiente, ¿sí? Y que dentro de los parámetros agroecológicos de una huerta doméstica, de una huerta en una casa, en pequeños lugares, tenemos que tener en cuenta, habíamos dicho, la asociación, la rotación, ahora nos vamos a detener en cada una de estas cosas, en el uso de abono orgánico, de compost, de mantener la mayor biodiversidad posible y intercalar también flores y aromáticas para mantener el sistema en equilibrio, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la vamos a suponer que ustedes empiezan ahora. ¿Cuál es la primera pregunta que nos hacemos cuando queremos iniciar una huerta en el fondo de casa, supongamos, o en algún espacio? En primer lugar, y sobre todo en invierno, es la ubicación que tenga qué cosa, la luz adecuada, ¿sí? Qué pared tengo cerca, si hay un árbol, qué mira al norte, qué mira al sur, ¿sí? Para poder cubrir el requerimiento mínimo de una planta de hortaliza que necesita al menos 5 o 6 horas de sol directo para que crezcan sanas y fuertes, ¿sí? Entonces, el primer parámetro a medir, lo primero que tenemos que mirar es la cantidad de horas de sol, ¿sí? Eso nos va a dar una idea de cuán bien nos va a ir con la huerta, ¿sí? Si tenemos pocas horas de sol, las plantas van a sufrir más, van a crecer menos. Si tienen las horas de sol suficiente, cubrimos esa necesidad. Y recuerden que en invierno el día es más corto, y si tenemos una pared nos quita horas de sol directo, si hay un árbol, si hay 2 pisos, bueno, eso cada cual tiene que aprender a mirar y elegir el lugar más luminoso para esta época, junio, que los días son los más cortos del año. Después puede ser que en enero me sobre sol, es más, tenga que cubrir las plantas de alguna manera, en algún caso de que sea demasiada la irradiancia, pero lo importante es que no falte, porque nosotros tenemos intención de comer todo el año, no en un momento determinado nada más. Entonces, primero, elegir bien el lugar, en lo posible que las líneas de cultivo estén más o menos mirando norte-sur, si no, bueno, no influye demasiado. Considerar, como explicó Víctor en su momento, la combinación de familias, ¿sí? La combinación de familias para hacer una buena asociación y que haya una buena sanidad en el cultivo de hortalizas. Y luego, de alguna manera, ordenar cómo uno va a sembrar para tener verduras todo el año. Nosotros sabemos que la lechuga se puede cultivar todo el año, pero no la misma variedad. O sea, si uno usa una variedad de invierno en primavera-verano, les va a florecer enseguida y no les va a dar hoja. Y a la inversa, si uno usa una planta de verano, de lechuga, una variedad de verano, en invierno no va a andar bien porque necesita más temperatura, más grados de temperatura. Entonces, bueno, elegir adecuadamente la variedad, o sea, supongamos, en invierno ponemos la gallega de invierno, la maravilla de 4 estaciones, en verano ponemos la criolla, la Gran Rapid, vamos cambiando, ¿sí? Pero tenemos que considerar cuánta lechuga yo como por semana o cada 15 días, de manera de no plantar, sembrar toda la lechuga junta y decir, bueno, que nos permita consumir lo que vamos produciendo. Es decir, bueno, yo necesito volver a sembrar lechuga cada 15 días o una vez por mes, para que cuando ya se estén poniendo lindas, empiezo a cosechar y se me va a terminar en tal momento, bueno, y hacer el ciclo completo para tener lechuga todo el año. Las plantas de estación no queda otra, el tomate lo tenemos que sembrar en una época, el morrón también, la arveja también, pero las plantas que podemos cultivar durante todo el año hay que considerar esa secuencia. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Después
un tema a considerar es los primeros trabajos en la tierra. O sea, tenemos el espacio, delimitamos el espacio, marcamos el lugar donde vamos a cultivar y vemos que los canteros no tengan más de 1,20 m, 1,20 m de ancho, porque si no nos dificulta las tareas que tenemos que realizar en la huerta. Nos vamos a encontrar en general con un lugar lleno de yuyos, de cascotes y demás, y tenemos que hacer la limpieza y preparación de ese lugar. ¿Qué hacemos con esa capa que sacamos para empezar a hacer las tareas necesarias? No la tiramos, la ponemos en un lugar, la ponemos en el compost, porque esa primera parte del suelo en general es la más fértil, y entonces tenemos que preservarla, porque vamos a necesitar toda la fertilidad para producir nuestros alimentos. Después viene el momento de decir qué sembrar, qué sembramos y de qué manera lo sembramos. O sea, para ver qué sembramos, tenemos que ver en qué época del año estamos. Para cada mes hay un calendario de siembra y tenemos que ver si estamos dentro, si lo que queremos sembrar está dentro del calendario de siembra. Y no hacerlo al revés, porque a veces decimos, uy, mirá, sí, puse zapallos. En junio. En junio puse zapallos. Bueno, no, pará. ¿Va a dar algo? No, no va a dar nada. Entonces, en principio, buscar las semillas de la temporada. Hay semillas de todo el año, hay semillas de primavera-verano y hay semillas de otoño-invierno. La elección de ese paso depende del futuro de la huerta que hacemos. Después, considerar los tipos de siembra. O sea, cada semilla va a requerir una forma, o algunas formas de siembra. Las podemos poner directamente en el suelo, que sería siembra directa, si la semilla es para siembra directa. Y si la semilla es de siembra indirecta, o sea que requiere poner en un almácigo y después trasplantar, tenemos que hacer eso, poner en el almácigo y después trasplantar. Entonces, ver qué sembrar, si estamos en época para sembrarlo, y de qué manera sembrar. La profundidad de siembra, un tema importantísimo. No podemos poner las semillas en el subsuelo, digamos, o sea, donde no pueden llegar a la luz. No, tenemos que enterrar a una determinada profundidad que se llama profundidad de siembra para ese tipo de semilla. Una regla general, en general, 1 o 2 veces el diámetro de la semilla, un poquito, para decirlo con poquitas palabras, ¿no? Siempre tiene que ser superficial así. Entonces, ¿qué sembramos? ¿Qué protección le damos a esa siembra? Por ejemplo, en esta época nosotros tenemos que proteger de las heladas a las plantas chiquititas, no a las plantas adultas, pues, si son plantas de invierno, resisten las bajas temperaturas. Pero en los estados iniciales tenemos que protegerlas. Eso en cuanto a siembra con trasplante, siembra directa. Un error muy común, dice, bueno, hice zanahoria, hice un plaque de zanahoria. No, ¿viste? No. Hice un plaque de zanahoria. Entonces, no, ¿y va a dar? No, no va a dar. No va a dar porque la zanahoria es para sembrar en forma directa. Entonces no podemos hacer siembra y trasplante de zanahoria. Bueno, son detalles que se fueron sumando en el transcurso del curso y que, bueno, hay que estar atento a esos detalles, ¿sí? Para tener éxito en la producción. Y bueno. Asociar. Bueno, llegamos al momento que... Están las plantitas, ¿qué vamos a combinar con qué? ¿Querés dibujar? ¿No? ¿Querés que lo hablemos? No sé cómo quieras. Bueno, para asociar, acuérdense que ustedes supónganse que ya tienen las plantas de un determinado tamaño y tienen un cantero en el fondo, como hemos visto, ¿sí? Entonces, podemos hacer toda una hilera, supongamos, si vamos a hacer así, toda una hilera de perejil,
¿sí? Una hilera de perejil. ¿Tenemos negro o no tenemos? Tenemos verde. Bueno. Toda una hilera de perejil en el borde, que va a tener olor fuerte y va a confundir. Y al lado podemos hacer una hilera, supongamos, de, qué sé yo, acelga, ¿sí? Y al lado de la hilera de acelga podemos sembrar lechuga, quizás, ¿no? Entonces vamos combinando familias distintas, considerando qué tamaño van a tener cuando sean grandes, ¿sí? Para que no se molesten, para que les incida bien el sol, ¿sí? No ponerlas muy juntitas, ponerlas separadas para que puedan crecer adecuadamente, ¿sí? Una lechuga de otra lechuga la tengo que separar el tamaño que va a tener cuando la voy a cosechar, 20 centímetros, una selga de otra 30, porque es más grande, bueno, esos detallecitos, ¿sí? A ver cómo venimos con el tiempo. Cómo venimos con el tiempo que se nos va a cortar. No, 5 minutos. 5 Ahí minutos, estamos bien. Asociamos. Bueno, acuérdense siempre, como dijo Víctor, asociar familias distintas, entre familias diferentes. Por eso se tomó el trabajo de contarles cuáles plantas son de una misma familia y cuáles son de otra, porque de esa manera van a repeler adecuadamente las plagas, van a tener un consumo diferencial de nutrientes y de esa manera van a crecer mejor. Rotar. Rotar es el mismo concepto que asociar, pero en vez de horizontal, en el mismo momento, de manera vertical, en el tiempo. Es decir, yo donde hubo perejil no tengo que poner nuevamente perejil, ni zanahoria, que es umbelífera de la misma familia, ¿sí? Ni ninguna planta de la misma familia. Tengo que poner otra planta de otra familia, una compuesta, como la lechuga, o una que no podía ser como la selga. Bueno, rotar es donde saco una, no volver a poner la misma ni de la misma familia. Eso es rotar. Acuérdense que cuando uno cosecha, mueve un poco la tierra del cantero, agrega compost y ahí siembra o trasplanta otra cosa, ¿sí? Esa operación siempre hay que hacerla para mantener la tierra viva y nutrida, ¿sí? Manejar el equilibrio con los insectos. O sea, no alarmarnos cuando tenemos algún ataque o una plaga o demás, porque en el mismo momento que está esa plaga o que están esos insectos atacando, también va a haber controladores que están trabajando, buscando de proteger las plantas, ¿no? Entonces, para eso se ponen las plantas trampa, para eso ponemos florales, para que ataquen primero a una planta donde nosotros podamos identificar y ver que empieza el ciclo de los controladores naturales, para no tener que aplicar ningún veneno, ¿no? Nosotros no vamos a aplicar ningún veneno, la idea es no aplicar ningún veneno. Entonces, para eso tengo que desarrollar la observación y colocar la caléndula, colocar las plantas que nos van a ayudar a detectar las plagas y empezar a mirar y ver los controladores naturales. Estamos a 2 minutos, estamos bien. Saber, poder reconocer cuáles son los insectos benéficos de aquellos que son perjudiciales. Y los distintos estadios. Eso lleva tiempo, es parte de la práctica, pero saber que no todos los insectos son malos, que no todo, recuerden que nosotros hablamos de huerta agroecológica, entonces tenemos que preservar la calidad de lo que vamos a cultivar. Y para eso vamos a usar solamente preparados naturales, ¿no? Bien, cerramos esta parte ahora, que falta 2 minutos. Hacemos un pequeño corte y seguimos enseguida. Sí, en 5. En 5 minutos. No, a ver, vamos a hacer 10 para que pueda grabarse esto. Anoten las preguntas sobre esta parte, y si esto